Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo vamos a ver cómo queda la clasificación de activos y pasivos financieros en la norma de PGC después de la reforma contable del 2021. En primer lugar, hago hincapié en que el concepto activo financiero es bastante amplio, incluye desde cualquier derecho de cobro, por ejemplo, asociado a trata habitual como puede ser un cliente o un deudor, pero también créditos relacionados con operaciones no habituales, como puede ser por una venta inmovilizado, préstamos al grupo o a empleados. Y asimismo también incluiríamos inversiones financieras como puede ser comprar títulos o participaciones en otra compañía, cotizada o no, invertir a través de fondos de inversión, comprar deuda, bonos, obligaciones, por ejemplo, cédulas o pagarés, sean convertibles o no. También podríamos incluir dentro del concepto activo financiero fianzas constituidas, depósitos bancarios, invertir en criptomonedas, en futuros, opciones, comprar también, ya digo, divisas como en plan especulativo. Pues todo eso sería el concepto activo financiero. Vamos a ver en la actualidad cómo hay que clasificarlos. Nosotros tendremos que elegir, tenemos 4 categorías y a ver cada una de ellas qué tipo de inversiones o derechos incluye. En la primera hace referencia a activo financiero a valor razonable con cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias. En dicha categoría hace falta, primero, que exista un valor razonable y fiable. Y en segundo lugar, que la gestión que se haga de ese tipo de cartera sea recurrente y activa. ¿Por qué? Porque lo pondríamos dentro del activo corriente, se valoraría permanentemente a valor razonable y las diferencias se imputarían directamente al resultado del ejercicio. Luego tenemos una segunda categoría que es activo financiero a coste amortizado. En ese apartado incluiríamos los derechos de cobro asociados a la actividad habitual, como pueden ser clientes o deudores, también los créditos por operaciones no comerciales, por ventas de inmovilizados, préstamos a terceros, y las inversiones en instrumentos de deuda, que la característica que tiene que tener es que el inversor tiene intención de mantenerlo hasta el reembolso. Aunque cotiza en el mercado secundario, no hay una intención de venta. Y también que ese tipo de instrumento financiero de deuda tenga las características de un préstamo, es decir, excluye lo que serían títulos convertibles, que puedas canjearlos en acciones en el reembolso. Luego, en la tercera categoría tendríamos los activos financieros a valor razonable, pero que ese valor razonable se iría acumulando al patrimonio neto y hasta que no se vendían los títulos no se transfiere a la cuenta resultados. Para ello se busca más una renta de medio largo plazo, no es tanto de gestión recurrente o activa y tiene que tener igualmente un valor razonable de mercado. Veremos que dentro podemos encontrar invertir en fondos cotizados o sin cotizar o en acciones cotizadas que no alcancen nunca ese 20%, que no crea grupo ni asociada, y siempre y cuando sea un poco esta idea de que buscas una rentabilidad a medio y largo plazo y no tan de forma inmediata como en la primera categoría que vuelca el efecto mercado directamente a pérdidas y ganancias. O hay una cuarta categoría donde la propia norma nos dice qué tipo de activos financieros hay que incluir. Se denomina activo financiero a coste y en ella quedan incluidos, por definición, lo que sería en primer lugar las participaciones que tenemos a nivel de control. Es decir, cuando tengo más del 50% en una entidad o una participación con influencia entre un 20 y un 50 o un tipo de acuerdo estatutario que funcionamos como una multigrupo, en estos casos ese tipo de categoría, la cuenta principal guarda el coste y como mucho se plantea hacer deterioros si a fecha de cierre lo que invertí en la participación no fuera recuperable. También formarían parte de esa categoría otro tipo de inversiones en patrimonio neto que no tuvieran un valor fiable de mercado. Es decir, no puedo determinar permanentemente su valor razonable. Pueden ser entidades no cotizadas, que no haya grupo consolidado detrás y por lo tanto lo tenemos también a coste y haríamos deterioro a partir del patrimonio contable de esa compañía. Luego están lo que decía antes, los híbridos que hemos excluido
de activo financiero a coste amortizado. Por un impuesto convertible en acciones en el reembolso y que no cotice en mercados financieros iría en el activo financiero a coste. Y también incluye esa categoría lo que no podemos tener flujos de efectivo, como son las cuentas de negocio en participación o los préstamos participativos. ¿Por qué? Porque si es una cuenta, un negocio en participación, yo ahí invierto un dinero y luego, en función de esa asociación que tenemos a nivel de contrato privado entre varias sociedades o varios socios, si da beneficios o da pérdidas, lo estamos incrementando el valor de la cuenta en participación o disminuyendo. Por lo tanto, al ir por coste incrementado, al no poder prever flujos de efectivo futuros, lo obtenemos en la categoría de activo financiero a coste. El tema de precios participativos sería cuando lo que cobro de intereses va en función de la sociedad, si tiene tal EBITDA o tal EBIT, yo me quedo con una parte. Pues también lo mismo, como no lo puedo establecer, hasta no pueda calcular, no puedo incrementar y reconocer el rendimiento financiero. Pues sería el concepto del coste incrementado va unido al concepto de activo financiero a coste. Evidentemente, excluyendo esa categoría que tiene muy claro qué tipo de productos financieros van a pagar en ella, el resto hay que analizar la gestión que haremos. En definitiva, en todo aquello que ve un valor fiable de mercado, ¿vale? O deuda, pues habrá que ver la compañía qué intenciones tiene. E incluso en algunos casos se puede plantear reclasificaciones. A continuación vemos con más detalle en cada categoría lo que vamos a incluir. Aquí lo que se notaba antes, en el coste amortizado tenemos los derechos de cobro en relación con la actividad, los préstamos que estoy concediendo a terceros o la financiación a terceros, sea un tipo fijo o un tipo variable. Siempre excluimos esa categoría lo que son convertibles o bien también cuando el tipo variable es el inverso del mercado. Al ser ya un título con más riesgo, no lo podemos incluir en dicha categoría. Y lo que decía, en el tema de invertir en bonos, obligaciones, etcétera, si la intención que tengo es me conformo con los flujos de efectivo del emisor, que cobra los intereses y el reembolso del título, y la idea mía no me hace falta, tampoco tengo liquidez suficiente, no he de acudir al mercado secundario para vender títulos, lo tendría también igualmente clasificado en dicha categoría. Porque el coste amortizado lo que haría aquí sería devengar el tipo de interés por la TIR y solamente plantearía deterioros si el emisor tuviera problemas de liquidez para atender los pagos. En caso contrario, la cotización del mercado secundario no la tenemos en cuenta para nada. Y también analizamos el riesgo de recuperar la inversión en créditos de clientes y de terceros. Así que siempre la palabra aquí sería deterioro cuando hay un riesgo de insolvencia. Si hay riesgo de insolvencia, evidentemente no habría deterioro y la información parece contabilizada o al nominal en el tema de créditos comerciales o si realmente son créditos financieros se devengaría el tipo de interés por el coste amortizado. Aquí en el tema de deuda, más que nada ese esquema, lo que planteo es primero de analizar si son obligaciones, bonos, cédulas, pagarés, ¿vale? La idea de si tiene las características de un préstamo corriente ordinario o no. Pues si son convertibles, son perpetuos, etcétera, ya no entramos tanto en la idea de un préstamo ordinario. Y por eso lo alejaríamos de coste amortizado y luego hay que analizar si tiene un valor fiable de mercado, obligatoriamente haría la categoría de la primera, de actualizar permanente a lo razonable y las diferencias contabilizarlas directamente a pérdidas y ganancias. Y si no tuviera un valor fiable de mercado, iría activo financiero a coste. En definitiva, devengaríamos por el tipo efectivo y si hubiera problemas en el reembolso, hablaríamos en definitiva de deterioros. Luego, en estos casos, si tiene características de un préstamo ordinario y además tiene un valor fiable de mercado, un poco en el tema de deuda es qué intención, qué gestión voy a hacer la cartera. La mantengo a vencimiento, especulo en el corto plazo, no lo tengo claro, la puedo mantener a largo plazo y la puedo también vender. Pues según esto nos llevaría a las categorías, ya digo, sí, aunque sea cotizada, mi intención es no acudir al mercado secundario, elijo
recuperar el dinero y cobrar mientras tanto los cupones, hablaríais de coste amortizado, calcular el rendimiento dentro de la inversión y no planteo deterioros, salvo que el que emitió, ¿vale?, el pasivo tuviera dificultades para atender lo que es el pago de cupones y el reembolso de títulos. En caso contrario, digo, no tendría en cuenta para nada el cálculo del deterioro. Si lo que hago es comprar y vender, pues tengo puntos de tesorería a corto plazo, deuda cotizada, y hago una gestión activa y recurrente, lo pondríamos en la categoría de activo financiero a valor razonable con cambio en la cuenta de ganancias. Eso nos obligaría primero a dar de alta la inversión dentro del activo corriente en la 541, segregar si hay cupón, el cupón corrido, devengar solamente como rendimiento financiero el cupón y evidentemente actualizar permanentemente la 541, el valor seco del título, a la cotización del mercado. Y la diferencia iría directamente a pérdidas y ganancias, o bien a la cuenta 6630, pérdida de cartera de negociación, o a la cuenta 7630, beneficio de cartera de negociación. Y si es un título cotizado, tiene un valor fiable de mercado y no tengo muy claro que sea capaz de mantener hasta el vencimiento y voy dando órdenes de compra en el mercado secundario, lo correcto sería clasificarlo a valor razonable con cambio en el patrimonio neto. Eso implicaría codificarlo en el activo no corriente, determinar la TIR, el tipo efectivo, hasta el último reembolso, cuál es la rentabilidad efectiva que podría obtener si invierto, desde que compro el título hasta el reembolso por parte del emisor, teniendo en cuenta gastos de la compra, si hay primas de reembolso, los cupones, la rentabilidad efectiva, devengar siempre el rendimiento financiero por la TIR y luego a final de cada ejercicio comparar el coste amortizado con la cotización del mercado secundario y esa diferencia incluirla a grupo 8 y 9 y acumularla a la cuenta 133. De tal forma que si vendo el mercado secundario luego, esa 133 en la parte que está realizada la transfiero a pérdidas y ganancias como beneficio o pérdida de un activo financiero a valor razonable con cambio en el patrimonio neto. Y si fuera, en este caso, por ejemplo, el tema de híbridos, lo que hablábamos, o convertibles, o bien un tipo inverso, etcétera, que no tiene las características de un préstamo ordinario, la idea es, si no tiene un valor fiable de mercado, tocaría contabilizarlo obligatoriamente en activo financiero a coste, mantener la cuenta en 251, devengar el rendimiento implícito y de alguna forma, como mucho, también si hubiera problemas financieros por el inversor, por el emisor, calcular deterioro. Pero no es el más habitual. Aquí solamente es porque el tema de los híbridos actualmente o convertibles en este caso, ¿vale? La idea sería, tenemos que analizar si la obligación de reembolso es opcional o es, de reembolso. En convertibles hay que ver solamente la opción de la conversión en acciones o también la opción de optar al reembolso y la idea, digo, si no hay ese derecho de reembolso, no hay híbrido, por lo tanto, ahí simplemente hay que ver si cotiza o no cotiza para ver si va directamente a valor razonable con pérdida de ganancias o va a activo financiero a coste. Y si el inversor tiene el derecho de elegir o dinero en el reembolso o bien acciones de la compañía, aquí habrá que ver luego también, al ser un producto de este tipo híbridos, no se puede separar actualmente desde que ha habido la reforma del 2021, si lo ubicamos en la idea de si voy a estar al canje y tal, pues bueno, vamos a ubicarlo si cotiza o no cotiza según valor razonable por pérdidas y ganancias o bien la categoría de activo financiero a coste. No hay más, ¿vale? Pero es un tema especial en el tema de convertibles. Si son convertibles es el modo de gestión. Si son cotizados, sobre todo es ver la intención que tenemos. E incluso esa intención se puede modificar a lo largo de la vida del título y podemos reclasificar. Yo puedo empezar haciendo aquello, no tengo claro si lo voy a vender o lo voy a mantener, la pongo en la categoría de valor razonable con patrimonio neto y al cabo de un tiempo veo que en el mercado secundario pues la cotización no es atractiva y lo reclasifico a mantenimiento o a vencimiento, pues bueno, a coste amortizado. O al revés, inicialmente pensaba que la podía mantener,
me falta liquidez, tengo que negociar al mercado constantemente, por lo tanto, o lo paso a corto plazo o bien lo paso a razonable con patrimonio neto. Es decir, que podemos hacer cambios, los que requiera, durante la vida del activo, siempre que el modo de gestión, evidentemente, esté conforme con la operativa que realmente realice la empresa. Luego estaría, aquí he hablado más de instrumentos de deuda, vamos a hablar ahora qué pasa cuando compramos participaciones en el capital de otra sociedad. Lo primero, mirar la participación. Pero ya tengo influencia, ya sea un 20% o tengo control, ese tipo de inversiones siempre se clasifican de forma automática a la categoría de activo financiero a coste. La principal, que va en partes vinculada a 24, mantiene lo que paga por los títulos y a final de año me planteo si hay que hacer deterioro, pero nunca regularizamos. Y luego, si no llego a ese 20%, el siguiente paso es ver si esos títulos tienen un valor fiable de mercado o no. Si tienen un valor fiable de mercado, habrá que ver luego qué intención tenemos. Una gestión inmediata y recurrente a corto plazo, que nos va a llevar obligatoriamente a razonable con cambio a pérdida de ganancias, o irrevocablemente puedo elegir también, si hago una gestión más a largo plazo, la categoría de valor razonable con cambio al patrimonio neto. Es decir, la principal tendrá lo que vale en el mercado, pero esas diferencias, el tema es dónde va a parar, directamente al estado contable o se acumulan por el 8 y el 9 a la cuenta 133 y hasta que no lo vendamos no lo transfiero al beneficio o a pérdidas y ganancias. Por recordar que si elegimos esa categoría valor razón patrimonio neto, obligatoriamente la decisión que he tomado es irrevocable. No se admiten cambios entre pasarlo de PIG a patrimonio neto y a la inversa un mismo título. Ya siempre que hablemos, ya digo, que tenga un valor fiable de mercado. Si no lo tiene, se va directamente a la categoría de activo financiero a coste, en el cual la principal en la 250 mantiene el coste y a final de ejercicio, si tenemos que hacer deterioro, lo haría con cuenta compensadora y sería reversible. Para que tener una idea de cómo lo puedo clasificar. Ya digo, esto que acabo de decir estaría aquí digo, en grupo y asociada, coste y deterioro. Si especulo en el corto plazo, ajuste directamente a PIG. Y luego también, si realmente tiene un valor fiable del mercado, pero busco más la rentabilidad que un medio largo plazo, no hago tanto una gestión recurrente, puedo tomar la decisión, que es irrevocable, de clasificarlo como valor razonable con cambios en el patrimonio neto, que es la variación anual del mercado, se contabiliza en el 8 y 9 y se va acumulando, descontando el efecto impositivo, a la cuenta 133, que representa más o menos patrimonio neto, pero no puede ser objeto de reparto hasta que ese activo financiero se realice en el mercado. Y las que no tienen valor fiable de mercado mantienen siempre el coste y en todo caso deterioro reversible. Pues tenemos ahí un poco la visión de conjunto de cómo clasificamos cuando compro directamente participaciones en otra sociedad. Luego están los fondos de inversión. Cuando una compañía aporta dinero en un producto de inversión colectiva, yo nunca tengo la gestión. Va a ser el que gestione el fondo o si es un ETF cotizado, el que de alguna forma el capital que tú aportas ahí te lo gestiona. Y la idea es, por lo tanto, ¿dónde lo voy a contabilizar y clasificar? Ahí solamente cabe, pues ambos cotizados o no, sean ETFs o sean fondos de inversión. La idea es tendrán un valor fiable del mercado. Pues de forma irrevocable debéis elegir si lo ponéis en la categoría valor razonable con cambio patrimonio neto o valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya sea, ya digo, si es un fondo más volátil, más especulativo y con más riesgo y hay que gestionarlo entrando y saliendo, sería más la categoría valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias. Una de las diferencias que hay con la NIF 9 es que la NIF 9 los fondos de inversión de forma obligatoria, sean cotizados o no, los clasifica en la primera categoría, valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias. Pero aquí permite, igual que en el tema de acciones, poder elegir de forma irrevocable, si se quiere,
lo irá acumulando el efecto a la cuenta 133 y hasta que no vengan las participaciones, no transferirlo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, pues aquí tenéis la idea del fondo de inversión y hasta aquí sería cómo quedan las inversiones en todas las categorías y qué consecuencia tiene. Luego tenemos los pasivos financieros. La palabra pasivo es cualquier tipo de deuda, desde la actividad habitual, que puede ser proveedores o acreedores, a deudas al margen de la actividad principal, con proveedores de movilizado, con empleados de grupo, por préstamos. También las corporaciones que emiten directamente deuda en el mercado, es decir, una emisión de bonos, de obligaciones, de cédulas, pues todo tipo de productos serían considerados pasivos financieros. Y también a veces, aunque aquí no he entrado en detalle, cuando las compañías escrituran capital y ese capital reúne unas características a nivel de derechos de rescate o pagos inducidos de dividendos, una parte, lo que consideramos mercantilmente capital y prima, puede ser que en el balance de la compañía figure como pasivo financiero, o una parte o todo, digo. Hay títulos rescatables o bien con privilegios en dividendos, que aunque mercantilmente se trate como capital y prima, contablemente por el fondo económico puede figurar como pasivo financiero. Luego los pasivos, en la norma 9 hay que ubicarlos o bien, hay dos categorías solamente. La primera, que es la que más utilizaremos, es la que utiliza el coste amortizado. Y ahí tenemos, ya digo, desde deudas por operaciones comerciales, a préstamos, a emisión de títulos de renta fija. Por tanto, es la que más vamos a utilizar. Y aquí la clave está en determinar en cada producto financiero cuál es el tipo efectivo y devenga el gasto financiero por el tipo efectivo. Pero hay una segunda categoría que también existen pasivos, que es valor del pasivo a valor razonable con cambios directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Está pensada principalmente para derivados financieros que la valoración del mercado nos es desfavorable, pero también se puede hacer cuando una compañía emite deuda cotizada y tiene la intención de recomprarla en el corto plazo. Pero ya digo, principalmente se utiliza para derivados financieros cuando realmente la posición de la empresa respecto al mercado le es desfavorable. Bueno, pues aquí hago un resumen al final que la norma 9 utiliza a la hora de las operaciones de activos y pasivos financieros 4 conceptos. Lo que es el coste amortizado, que sería determinar el tipo efectivo. Cuando calculo un tipo efectivo lo puedo hacer tanto cuando invierto yo en valor de renta fija o cuando tengo préstamos. Ahí la idea sería asociar la palabra coste amortizado, es igualar lo que tú has invertido o que tú has recibido con los flujos futuros que obtendrías de ese activo o que tú pagarías de ese pasivo, cuál es la tasa que te lo actualiza al inicio. Ese tipo de interés, claro, tiene en cuenta los gastos formalizar del contrato, tiene en cuenta si hay pago o no de cupones, ¿vale? Tiene en cuenta si hay un valor de reembolso distinto al nominal. Pues, ¿cuál es la I que te va a decir la rentabilidad neta o el coste efectivo de la operación? Esa I va a ser la que vamos a utilizar para devengar los intereses. Yo aquí he puesto un ejemplo en el lado de invertir. Yo es una compañía que compra bonos del Bankinter, los adquiere a 100 euros, el Bankinter lo va a reembolsar dentro de 3 años a 100,50 y una prima de reembolso. En la agencia que opero para hacer la compra me cobra gastos y además cobraría un cupón anual por parte del Bankinter de un 4% sobre el nominal, son 4 euros por título. Pues, ¿cuál sería el tipo efectivo para devengar mi rendimiento financiero? Bueno, la idea sería, para averiguar ese tipo efectivo, debemos utilizar primero esto, determinar los flujos. La cantidad que he invertido en total en euros son, si por cada título pago 100 y compro 2.000 bonos, son 200.000 que pagaría al Bankinter y al intermediario le pago 500 euros. En total he invertido 200.500. Y los gastos aquí se incluyen como parte del flujo de efectivo en el momento iniciado de la operación. Luego, ¿qué voy a percibir del Bankinter? A final de cada año cobraría 4 euros por cada título, cobraría 8.000 euros. Y en el reembolso a cabo de 3 años percibiría
100,50 por 2.000 bonos, 201.000. Para calcular ese tipo efectivo, si la frecuencia de los flujos se mantiene, hay que ir al Excel, a funciones financieras y buscar la función del TIR, donde entraría, aquí lo he puesto, cuando yo invierto le pongo el signo negativo y cuando percibo flujos positivos, el signo positivo, y me tantea de forma automática la rentabilidad, que como puedo ver es algo más que el cupón. Si gano casi un 4,07 cuando el cupón que me ofrece de forma explícita es solamente un 4%. Eso quiere decir que lo voy a cobrar de más en el reembolso, lo distribuyo durante toda la vida del activo financiero. Y aquí, al hacer el cálculo, yo hago el cálculo para ver qué doy de beneficio financiero cada año y lo haría sobre la cartera invertida aplicando la TIR. El primer año daría ese rendimiento financiero, aunque solamente perciba de cupón esos 8.000. La diferencia lo voy acumulando al título y lo cobro al final de todo. Pero aquí sería la idea de qué es lo que devengamos y qué es la parte explícita y qué es lo que se acumula al título. Si fuera un préstamo, cuando los en préstamos, veremos que ahí es muy importante ver cuando obtengo el préstamo, a inicio de la operación, cuáles han sido mis costes. Si hay que ir al notario para formalizar el préstamo, si ha habido estudios de mercado, gastos de apertura, avales, todo eso formarían parte del tipo efectivo. Y en realidad, el normal de PGC, que es obligatorio el coste amortizado, nunca van al principio a grupo 6, sino que representan menos líquido que dispongo, pues restan directamente al valor del pasivo. Pues sería un criterio. Un criterio que utilizamos en la norma 9 es que para devengar un gasto financiero en un rendimiento financiero utilizamos el concepto de tipo efectivo o coste amortizado. Luego, otro criterio que veréis en la valoración de activos sería, en créditos principalmente, el tema de si hay que hacer deterioro, ¿vale? O de tipo de inversiones que no tengan un valor fiable de mercado. La principal queda valorada siempre a lo que uno ha invertido o lo que uno le deben. Y luego, si realmente el valor recuperable a fecha de cierre es menor, con el 69 retenemos beneficios, creamos cuenta compensadora y es reversible. Si al final el cliente me paga, yo revierto el deterioro y le devuelvo a la cuenta de resultados lo que ayer retuve. Si tengo una participación de un 60% de la filial y va acumulando pérdidas y hay deterioro y va a tener beneficios, lo voy a revertir. Y luego hay los dos conceptos del valor razonable, que quiere decir que la cuenta principal, sea grupo 5 o sea grupo 2, os va a indicar qué valor tiene ese activo financiero a día de hoy. No guarda el coste. La pregunta qué ha hecho con las diferencias en relación con lo que invertí. Si lo ha volcado a pérdidas y ganancias o bien lo tiene acumulado en la cuenta 133. Es decir, que la última diapositiva, que os hablo de valor razonable, es entender si el efecto en mercado ha incidido directamente a lo de cada ejercicio, vendas o no vendas, o está acumulado en cuentas primero grupo 8 y 1, que es la versión anual, luego se suma a la 133 y hasta que ese activo financiero no se realice en el mercado no se transfiere. Así que sí que está sumado al patrimonio, pero esa cuenta 133 no puede ser objeto de reparto. Hasta que no lo venda, pues no podemos pasarlo al beneficio contable y no tiene incidencia, por lo tanto, en el tema dividendos. Pero la cuenta principal, sea un fondo de inversión, sean acciones cotizadas, os va a indicar qué valor tiene a día de hoy y no qué valor las compré. Pues espero que esa ponencia, que es muy genérica, os sitúe en las categorías tal como quedan en la reforma contable del 2021. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.